Saludos a todos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más tenemos la oportunidad de exponer la palabra del Señor aquí en este canal Firmes en la Fe. Y hoy seguimos con la serie sobre la oración, ese inmenso privilegio que tenemos los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Salvador de nuestras almas y el Señor de nuestras vidas. Hoy estaremos hablando cómo orar en situaciones difíciles. Cuando atravesamos circunstancias adversas, cuando la aflicción llega a nuestras vidas, cuando la situación es bastante difícil, a veces nos preguntamos cómo orar, cómo acercarnos al Señor en oración. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 4 vamos a estar leyendo los versículos del 23 al 31. Dicen así: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje está en el siguiente contexto histórico. Los apóstoles Pedro y Juan habían estado predicando en el nombre de Jesús. Estaban predicando el Evangelio de la salvación y los principales sacerdotes se llenaron de celos, de envidia, viendo cómo todo el pueblo se agolpaba a escuchar la predicación de estos hombres que eran del vulgo y sin letras, no eran tan preparados como estos líderes religiosos. Sin embargo, el pueblo los escuchaba atentamente. Ellos, llenos de celos y de envidia, los llaman, los encarcelan, los azotan y los amenazan, y les dicen que no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús. Pero estos dicen que no pueden desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Entonces ellos, después de haberlo azotado mucho, lo soltaron, aún así intimidándolos que no lo hicieran más. Al llegar a donde estaban el resto de los hermanos reunidos, les cuentan lo sucedido. Y entonces llega este pasaje que hoy vamos a exponer para aprender todos juntos cómo orar cuando la situación es en extremo difícil. En primer lugar, debemos orar confiando en la soberanía y en el poder de Dios. Dice Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que estos primeros cristianos que están reunidos y que alzan su voz al Señor de manera unánime, todos juntos, lo primero que hacen al orar, estando en una situación muy difícil, es reconocer que Dios tiene el control sobre todas las cosas y que es un Dios soberano, que es el Señor de toda la creación. Dice el Salmo 47 en el versículo 2: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. En Hechos 17, versículo 24, leemos lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
En el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en Proverbios capítulo 21, verso 1 leemos así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Estos versos hablan acerca de la soberanía total de Dios sobre todo el universo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos al Señor en una situación difícil. No importa cuál sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad. Lo que importa es que el Dios en que hemos creído es más grande que el problema y es mucho más grande que cualquier dificultad que podamos tener en nuestras vidas. Todo está bajo el control del Señor. En estos versos hemos leído que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos recordaban una situación muy difícil que habían visto con sus propios ojos unos pocos meses atrás. Habían visto cómo el pueblo de Israel, los soldados romanos, Poncio Pilato, los líderes religiosos, se habían reunido, se habían confabulado para crucificar al Santo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Sin embargo, ellos siguen diciendo en esta oración, en el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, porque aún la crucifixión de Jesucristo estaba dentro de los planes soberanos de Dios para poder salvar a la humanidad, para poder redimir de sus pecados a todos aquellos que confiaran en que esa muerte de Jesús, a pesar de no quitar la responsabilidad de la maldad de estos seres humanos que lo llevaron a la crucifixión, esta muerte de Jesús estaba en los planes del Dios soberano, para que todo aquel que crea que esa muerte fue una muerte sustitutiva por nuestros pecados, que Él llevó en aquella cruz el castigo que merecíamos cada uno de nosotros, entonces todos aquellos que crean en eso pudieran ser salvos y vivir por la eternidad al lado de este Dios soberano, creador y sustentador de todo cuanto existe. En el capítulo 2 del libro de Hechos, en los versos 22 al 24, escuchen lo que había predicado el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios es que Jesús fue a la cruz, es que Jesús fue a morir por nuestros pecados. Y a pesar de que esto no le quita la responsabilidad de la maldad de aquellos hombres que ejecutaron a Jesús, ya estaba dentro de los planes de nuestro Dios soberano. Todo lo que acontezca en tu vida, aún aquello de lo cual eres responsable por tus pecados, está dentro del control absoluto de la soberanía de Dios. El perdón, siempre y cuando te arrepientas y acudas a Él como el Salvador y el Señor, está también dentro de los planes soberanos de Dios. Así que no hay situación difícil que escape del control y de la soberanía absoluta de Dios. En segundo lugar, debemos orar pidiendo valor para predicar la palabra de Dios aún en medio de cualquier dificultad. Miren el versículo 29 de este capítulo 4 del libro de Hechos, el cual es el principal pasaje en nuestra exposición en el día de hoy. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra.
El mandato de ir y predicar el Evangelio es en cualquier situación, en cualquier circunstancia, aún en la actualidad, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la persecución. El Señor nos sigue diciendo que debemos ir y predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15 encontramos lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El propio Jesús nos dejó su ejemplo. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, pero estando entre los corintios nunca dejó de predicar el Evangelio. Porque en Hechos capítulo 18, versos del 9 al 11 leemos lo siguiente: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice al final de este verso que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Predicó el Evangelio de Jesús con mucha debilidad, con mucho temor y temblor, pero nunca dejó de cumplir su misión. Así que el segundo principio que debemos tener en cuenta cuando oramos en medio de una situación difícil es pedirle a Dios que nos llene de valor, que nos llene de poder, de fe, de optimismo, para seguir predicando su palabra y su Evangelio de la salvación, aún en la situación más adversa que podamos estar. Pablo predicó a los gobernantes de su tiempo, al procónsul Sergio Paulo, al gobernador Félix, al rey Agripa. En Roma predicó a los de la casa del emperador. Este emperador que determinó al final ejecutar a Pablo, a esta misma casa del emperador llegó el mensaje del Evangelio gracias al valor que Dios le daba a Pablo, porque él se lo pedía. Así que el segundo principio debe ser pedirle a Dios valor para seguir predicando su palabra en medio de la aflicción. Y el tercer y último principio que encontramos en este pasaje de Hechos capítulo 4 es que debemos obrar en medio de cualquier situación creyendo en el poder sobrenatural de Dios. Dice el versículo 30 de este capítulo 4 del libro de Hechos: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Debemos siempre confiar en el poder de Dios. En Mateo 6, versículos del 25 al 34, Jesús nos recordó: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni trabajan, ni hilan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Qué promesas más maravillosas de nuestro Señor Jesús para aquellos que hemos confiado en Él. Así que cuando estemos orando en medio de una situación adversa y difícil, en extrema necesidad, confiemos en el poder sobrenatural de nuestro Señor, porque Él nunca nos va a abandonar. Él es fiel a su palabra, Él cumple sus promesas. En Isaías capítulo 40, versículo 29 podemos leer lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios abrió el Mar Rojo, los cuidó y los alimentó durante 40 años en el desierto. Derribó los muros de Jericó, destruyó las naciones enemigas, los llevó cautivos y permitió que fueran oprimidos debido a sus desobediencias, pero siempre los restauró como un padre a sus hijos. Vino a este mundo en su Hijo Jesucristo, se hizo uno más entre nosotros, hizo milagros y sanidades, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, resucitó a los muertos, calmó las tempestades. En medio de las tormentas, solo una palabra suya fue suficiente para que se hiciera grande bonanza. Caminó sobre las aguas, los vientos le obedecían, los demonios se le sujetaban. Ante su presencia los enemigos temblaron, las tinieblas por él fueron derrotadas. Murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. ¿Cómo no confiar en este Dios en medio de cualquier situación adversa? En Él es en quien debemos siempre confiar, porque según Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, amados hermanos y amigo que me escuchas o me puedes ver en este video, cuando vayas a orar a Dios en medio de una situación difícil, ten presente estos 3 principios. En primer lugar, ora confiando en la soberanía y en el poder absoluto de Dios sobre toda situación. En segundo lugar, ora pidiendo valor para seguir predicando en medio de esa situación el Evangelio de la salvación. Y en tercer lugar, obra creyendo en el poder sobrenatural de Dios y en la fidelidad de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos abundantemente, que nos ayude a mantenernos firmes en la fe y a poner en práctica estos principios cuando nos toque orar en una situación difícil.